el perdón. Y bueno, nosotros sabemos que en la cruz, Cristo con la muerte, con su sangre, con la resurrección, pues nos liberó, nos perdonó de todos esos pecados que veníamos trayendo dentro de la vida mundana, es decir, antes de conocer a Cristo. Pero también el perdón que de pronto nos falta mucho en nosotros, porque Cristo nos ha perdonado con su vida, con su sangre en la cruz, pero nosotros a veces nos cuesta trabajo perdonar a nuestro hermano, de pronto por alguna ofensa, por alguna circunstancia como es natural a nuestra pecaminosidad, pero es el pastor el que nos va a indicar cómo las Sagradas Escrituras abordan el tema del perdón. Por eso, qué bueno, pastor, que nos explique qué es el perdón de acuerdo a lo consignado en las Sagradas Escrituras, pastor Gustavo. Pues de verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí y creo que es un tema muy importante de poder abordar. Es muy importante porque de alguna manera es de esos temas que se tocan muy por encima en el pueblo cristiano actualmente, y cuando se comentan se hablan más como temas psicológicos, temas humanistas, que no llegan a la raíz de realmente un grave problema. Jesucristo dijo: al árbol por sus frutos los vas a conocer, ¿no? El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces tenemos que entender que una persona que no está aplicando el perdón en su vida, que sí le gusta que Cristo le perdone sus pecados, que Cristo le ayude, pero él no quiere perdonar, tiene un serio problema. Se puede esconder detrás de cualquier doctrina, se puede esconder detrás de cualquier pretexto, pero la Biblia es clara. Por eso vamos a leer lo que nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 6, versículo 12 al versículo 15. Dice la Escritura: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y la verdad que entonces ahí nos pone a reflexionar. Porque si queremos que Cristo nos perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, pero ¿por qué no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos agravian, a los que nos lastimaron? O lo digo también con sinceridad, a los que pensamos que nos lastimaron, pero a lo mejor eso solamente es una percepción. Es decir, hay gente que sí nos ha fallado, sí nos ha lastimado, y hay gente que en ocasiones solo es nuestra percepción. La verdad que es un tema bien interesante y qué bueno que podemos abrir la Escritura para poder comprender más de este tema del perdón. Bien, pastor Gustavo. El pastor nos decía, hay una serie de dificultades, hay una serie, digamos, de impedimentos que a veces, o de barreras, que en verdad nos impiden perdonar a nuestro hermano. ¿Qué será lo que falta en el creyente, pastor, cuando hay esas dificultades, cuando hay esas barreras, esos impedimentos que nos, como que nos llevan un poquito retrasados, llamémoslo así, para decirle al hermano: mire, te pido perdón por esas palabras que te dije, mira, te pido perdón por esos actos que de pronto te hicieron sentir mal por mis palabras? Es decir, que como que, ¿qué será lo que nos falta realmente para cuando reconocemos que hemos cometido un pecado, pues decirle al hermano: perdóneme? Yo creo que es lo mínimo y es lo que más fácil debería salir de nuestra actitud y de nuestros sentimientos, pero hay esa barrera. ¿Qué será lo que nos impide, pastor? La verdad que es una de las características de los hombres de los últimos tiempos. Esa característica no solamente está en el mundo, amado oyente, sino esa característica también la encontramos dentro de las congregaciones, y es una falta de amor, es una falta de amor práctico. Es decir, aquí es donde la teología se viene y se cae. Aquí es donde las enseñanzas
los cursos, los sermones, los servicios, la verdad, quedan ineficaces delante de un cristianismo que es poco práctico. La verdad que Jesucristo en sus últimas oraciones antes de ir a la cruz le pidió a los discípulos que se amaran los unos a los otros y se dijo que iba a ser la prueba, ¿verdad? Una prueba que no iba a poder confundirse, iba a ser la característica más importante del cristianismo y es el amor. Se escucha feo que dentro de las congregaciones cristianas haya poco amor, pero eso no sería extraño. Ya en el mensaje a la iglesia, a la Odisea, creo que la falta de amor es muy evidente en algunos creyentes y al final de los tiempos va a ser una característica. Entonces, para no maquillarlo, para hablarlo con claridad, hay una falta de amor en las congregaciones, en los liderazgos, en los mismos grupos de servicio, y eso usted y yo lo sabemos, amado oyente. Si usted pertenece a una congregación, todo por fuera parece muy bonito, todo está bien montado, todo está bien arreglado, pero ¿cómo están las relaciones entre la gente cercana? ¿Cómo están las relaciones entre usted y el hermano, la hermana, el anciano, el líder? Entonces hay dos razones. Una es una falta de amor y una falta, obviamente, de los principios escriturales para poder arreglar las faltas, para poder arreglar los pecados entre el pueblo de Dios, y también una falta grandísima de amor y de humildad para poder reconocer cuando alguien falla, cuando alguien peca, poder acercarse con un hermano y arreglar una falta con profundidad, no con ligereza. La verdad que es algo que veía por su ausencia en muchas congregaciones. Entonces sí que estamos tocando un tema bastante importante el día de hoy y por eso le oramos a Dios que nos respalde pues en esta tarde. Interesante, Pastor Gustavo, lo que nos ha indicado de esas barreras que nos impiden pedir perdón a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y es, el pastor lo decía, la falta de amor. Y en verdad sí. Es decir, pues, nos incluimos, yo me incluyo. Muchas veces somos muy fríos, indiferentes, y vamos a la congregación, escuchamos la palabra de Dios y a veces nunca nos dirigimos la mirada a la persona que tengo a mi derecha, a mi izquierda, adelante o atrás. Es una frialdad y el pastor lo ha descrito perfectamente. Falta de amor. Y esa falta de amor es la que nosotros tenemos que recibir, porque nosotros hemos recibido infinidad, ese amor infinito de Dios, el Padre y el Hijo en nosotros. Y de igual manera nosotros tenemos que hacerlo con el hermano. Y me llamó mucho la atención, también es digamos, el desconocimiento de los principios escriturarios, dijo el pastor, de la Sagrada Escritura. Y entonces nosotros a veces, si desconocemos esos principios de las Sagradas Escrituras sobre lo que es el amor por el hermano, el amor al prójimo, pues a veces es muy difícil y nos encerramos de pronto en orgullo, en la soberbia, en el aislamiento. Pero qué bueno, pastor, que nos pudiera indicar, porque a veces decimos, bueno, sí, en las Sagradas Escrituras hay una infinidad de versículos relacionados con el perdón de Dios. Bueno, pero también hay muchos versículos relacionados con el perdón al prójimo. Ya el pastor nos ha indicado, si no estoy mal, es precisamente en Mateo 6, del 12 en adelante, creo que leyó el pastor, pero qué bueno que nos siga ampliando qué otros textos de las Sagradas Escrituras hablan realmente sobre el perdón y especialmente al prójimo, pastor. Qué bueno, doctor Juan, qué bueno que podamos abrir la Escritura, amado oyente, para que sea la misma Escritura la que nos instruya y nos hable, que no sea mi opinión ni la opinión de nadie. Otro texto muy importante es Mateo capítulo 18, versículo 22. Alguien le dijo, bueno, ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi prójimo? ¿No? De una manera directa y clara, Jesús le dijo, no te digo que lo vas a perdonar hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, como diciendo, tú tienes que estar siempre dispuesto a perdonar. Pero otra vez volvemos, amado oyente, ¿a quién le está hablando? A alguien que quiere ser cristiano, a alguien que quiere ser hijo de Dios. El perdón es un asunto que humanamente no se puede con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el corazón de Dios, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos estar llenos
de amor. Alguien que no tiene amor, que no ha nacido de nuevo, simplemente no puede perdonar. Y esa sería una característica de no haber nacido de nuevo, el que no puede perdonar. Pero seguimos leyendo. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. El apóstol Pablo también habló de este tema. Quítense de vosotros toda amargura, que vamos a estar analizándolo y procesándolo un poco más adelante. ¿Qué es lo contrario al perdón? ¿Qué es la falta de perdón? ¿Por qué viene la falta de perdón? Porque hay pecado en el corazón. Donde no hay perdón verdadero, hay pecado en el corazón. Y el apóstol Pablo dijo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Es pensar bien del otro, ¿no? Es lo contrario a la malicia. Sed benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo lo sabía. Una persona que ha nacido de nuevo perdona y tiene que perdonar porque tiene muchos enemigos, porque hay mucha gente que irá contra él y porque mucha gente en la vida, amado amigo, amado hermano, nos va a dañar y nos va a lastimar. Entonces es necesario aprender a perdonar. Entonces el apóstol Pablo también lo menciona. Quiero leer pues otro texto que también es impresionante acerca de este tema. Jesucristo también lo mencionó. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está hablando obviamente que para amar al enemigo, pues tienes que perdonarlo. Para amar al que te aborrece, al que te persigue, tienes que perdonarlo. Y hay que entender lo que es el perdón. Yo no sé si nos dé tiempo el día de hoy de poder abarcar completamente qué es el perdón, porque es un tema bien amplio y bien hermoso. Pero creo que estos textos nos ilustran. Y le dejo de tarea, amado oyente, lea toda la historia de José. Cuando es vendido por sus hermanos, casi lo matan, después es vendido por sus hermanos, y cuando José, allá en Egipto, vuelve a encontrar a sus hermanos, vea que a José la cuestión del perdón, la Biblia no lo pone como algo romántico. José al verlos se conmovió. En alguna otra parte José lloró secretamente, en algún otro momento lloró, gritó, ¿no? Porque era demasiado los sentimientos, las emociones. Pero él hizo a un lado todo eso y él perdonó de corazón, entendiendo que Dios tiene propósitos más altos que aún de la gente que nos puede dañar, traicionar, lastimar. Y eso es muy precioso si lo vemos a la luz de la Escritura, porque José es un prototipo de lo que Jesús iba a hacer. Vea la vida de nuestro Señor Jesucristo, amando y perdonando, aún a Judas hasta el final, a un Judas entregándole con un beso, y Jesús diciéndole, lleno de amor y de compasión, amigo, amigo al que le iba a matar, amigo al que lo había vendido, amigo al que lo había traicionado. Entonces, toda la Biblia nos habla del perdón que nosotros tenemos que tener para con nuestro prójimo. Estos versículos y estas dos historias, yo le pido que usted las estudie con profundidad en casa. La verdad, hay mucho de dónde tomar y es un tema de verdad que hace falta mucho en las congregaciones cristianas el día de hoy. Sí, pastor, estaba mirando el texto de Colosenses 3:13 y dice que sufriendo los unos por los otros y perdonándolos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así lo habéis de hacer también vosotros.
Y esa primera expresión, sufriendo los unos por los otros. Qué bueno, pastor, que nos pudiera explicar esa expresión de sufrir los unos por los otros, porque considero que aquí es donde está precisamente como esa motivación, esa esencia o ese mandato de las Sagradas Escrituras de el verdadero perdón, cuando uno, ¿verdad?, sufre por otro hermano. ¿Cómo podemos explicar esa expresión de sufriendo los unos por los otros, pastor? La verdad que voy a explicarlo y, amado oyente, no me lo tome a mal. Se lo puedo explicar, pero usted no lo puede vivir si de verdad no tiene el amor de Dios en su corazón. Recuerda esa característica del apóstol Pablo hablando a los Corintios y a toda la iglesia, y Dios hablando a toda la humanidad. El amor es sufrido, es la misma raíz, es la misma palabra. Es que el amor no es algo romántico, no es abrazos, besos. A veces el amor es hablar verdad. A veces el amor es sentarte con el otro y decirle: tú me hiciste daño, tú me debes, tú fuiste injusto, tú me lastimaste. A veces el amor es hablar verdad, como dice la Escritura, hablar verdad cada cual con su prójimo. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, razonarás con tu prójimo. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso es parte del amor cristiano. Eso es parte del perdón, es parte de poder aclarar cosas entre nosotros. Entonces, sufrir, que es la parte que el doctor Juan leía en Colosenses, también en otra parte dice, bueno, ¿que no pudiste haber sufrido el agravio? ¿Por qué no sufriste el agravio? Bueno, es que a este mundo no le gusta sufrir. A este mundo materialista, a este mundo posmoderno, sufrir, eso quedó en el siglo antepasado. Y realmente es de donde nosotros tenemos que partir. La gente no quiere amar. Si nosotros amáramos, retomando el tema del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Ahí te está hablando las características importantes del amor en cuanto a cómo perdonar. Entonces yo te puedo explicar el día de hoy todo esto, pero lo puedes entender intelectualmente y aquí dentro de tu corazón sigues diciendo no, pero yo siento algo horrible contra aquella persona que me hizo daño. Yo siento algo horrible contra mi familiar, contra mi papá, contra mi mamá, contra mis hermanos, contra un líder en la iglesia, contra alguien que está congregándose y está sirviendo junto a mí y estoy codo a codo con él. Amado, esa es una de las cosas y esa es una de las realidades que a veces la iglesia cristiana no quiere mencionar, pero esa es una de las falencias mayores. Una falta de amor, una falta de perdón. ¿Qué no pudiste haber sufrido el agravio? La verdad que si no tienes perdón en tu corazón, no tienes a Dios en tu corazón, pues no puedes sufrirlo. Pero ¿quién sí puede sufrirlo? Aquel que conoce a Dios, aquel que conoce a Cristo, aquel que sus pecados fueron perdonados, porque cuando tus pecados realmente son perdonados, tú dices, Señor, si yo te ofendí tanto, si yo fui tan pecador, si yo fui tan malo, si yo fui tan perverso, si yo fui lo peor, y tú me diste una oportunidad, ¿cómo no perdonaré a cualquier persona? Pero eso lo entiende alguien que fue perdonado por Cristo. Alguien que en su mente, en su intelecto, piensa que tiene el perdón de Dios, pero no tiene las evidencias, las características de una persona que nació de nuevo, le va a costar muchísimo trabajo perdonar. Es más, se lo adelanto, no va a poder perdonar. Le van a dar unas recetas de psicología por ahí en las iglesias, no va a poder perdonar. Podrá ir al psiquiatra, al psicólogo, no va a poder perdonar. Este tema que estamos hablando es 100% espiritual. ¿Por qué los colosenses, el apóstol Pablo les podía decir que sufrían el agravio, que sufrieran en amor? Porque sabía que había en su corazón amor cristiano. Y es una buena pregunta, antes de concluir esta pregunta que está haciendo el doctor Juan. ¿Realmente nuestro corazón está lleno de amor cristiano, no solamente para con el que nos trata bien, sino para con el que nos trata mal? Creo que es una buena pregunta que todos tenemos que hacernos. Yo me aplico obviamente también esta pregunta y que Dios nos siga ayudando en este tema el día de hoy. Gracias, Pastor Gustavo Bea. Bien interesante lo que nos está enseñando con fundamento en las Sagradas Escrituras, en estos textos que él ha leído de lo que es realmente ese fundamento del perdón, que es el amor de Dios tal como está enseñado en 1 Corintios capítulo 13, si no estoy mal. A propósito
indicar que es importante, es esencial conocer lo que es el perdón, cómo se hace el perdón, qué nos motiva para el perdón, pues preguntarle al pastor Gustavo que nos indique cuál es ese propósito, ese fin, es decir, en otras palabras, por qué es necesario pedir perdón y por qué es necesario también perdonar a nuestro prójimo, pastor. Muy buena pregunta y eso va ayudándonos a desarrollar el tema. Este tema que ha quedado, pues creo que más claro, ¿no? Hemos estado avanzando y queda más claro. Una falta de perdón es el problema mayor de este mundo, ¿no? Y el propósito del perdón es que no quedemos fuera del cielo, que no quedemos fuera del cielo, que no quedemos fuera del plan de Dios y que no vivamos un infierno realmente aquí en la tierra, porque aquella persona que no sabe perdonar, que es algo que vamos a estar partiendo de esa idea, pues es que si no hay perdón dentro de nuestro corazón hay cosas que no son correctas. Ya el libro de los Efesios nos dice: quítese de vosotros toda amargura. Una persona que no sabe perdonar está amargada, y hay que entenderlo, amado hermano y amado amigo, está amargada. Si usted identifica en su vida de pronto bastantes enojos, bastantes iras, gritería, maledicencia, que es hablar mal de otros sin estar presentes, y toda malicia, que es pensar mal de la gente sin evidencias, oye, ese me quiere hacer daño, no, esa otra persona como que también me quiere lastimar, es porque probablemente nuestro corazón está muy dañado, está afectado, está lastimado, y Jesús lo habló con claridad. Tenemos que aprender a perdonar aún a la gente que nos ofende, que nos lastima. Ahora, hay que entender bien qué es el perdón, porque también mucha gente no puede perdonar porque piensa que el perdón es como olvidar, ¿no? El perdón es olvidar y ya se me olvidó todo y como que se me borra la cinta de la mente, ¿no? Como si fuera una memoria USB y se borra y ya, pues no pasa eso. Algunos piensan que perdonar es no sentir, y no, los sentimientos ahí están. Algunos piensan que perdonar es no iniciar un proceso legal, por ejemplo, si hubo un fraude, si hubo un robo, si hubo un abuso psicológico, sexual, de cualquier tipo, y está lejos de lo que es el perdón bíblico. Que hay otra característica del amor que dice: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, el perdón se otorga y el perdón se da. Recuerdo de una persona muy famosa en los Estados Unidos que mató a muchísimas mujeres. Y la gente que se acercaba a ese hombre criminal en el juicio le decía palabras, había oportunidad de decirle unas palabras y todos decían: te odio, ojalá que te pudras en el infierno, eres un asesino, eres un criminal. O sea, puras palabras muy amargosas, llenas de dolor, llenas de rabia, de ira. Claro, él les había hecho algo terrible, les había matado a sus familiares. Y la última persona que aparece en ese video, que está en el internet, por cierto, usted puede buscarlo, le dice unas palabras muy interesantes. Se ve que tiene una fe cristiana y le dice: usted ha hecho muy difícil que practique mi fe, pero yo no le voy a decir que lo odio ni nada de eso, yo le quiero decir que lo perdono. Y entonces ese hombre, con su cara dura, rígida, seria, amargada, dura, muy mala, ese asesino serial, fue con el único testimonial que se quebrantó cuando se le otorgó ese perdón. Ahora, ¿por qué comento esto del perdón? ¿Por qué es tan fuerte el perdón? Porque el perdón es la llave para la libertad en muchas relaciones personales que tenemos nosotros. Bueno, porque este hombre, aunque este último padre de familia lo perdonó, este asesino serial, de todas maneras, su sentencia siguió, ¿sí me explico? La consecuencia por su falta, por su pecado, siguió. Entonces, el perdón a veces se romantiza, es muy romántico en las congregaciones cristianas. Es como que, bueno, ya olvídalo, ya no sientas nada, no va a haber consecuencias de lo malo que te hicieron. No, claro que sí. Todo acto tiene una consecuencia. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar no es que no sienta. Perdonar no es que haya consecuencias del acto del que te hizo daño. Sino perdonar es realmente desde tu corazón no guardar ninguna amargura, ningún rencor, ningún resentimiento, entendiendo que la persona que te hizo daño seguramente sí lo hizo porque es mala,
porque porque su corazón no está bien delante de Dios, o porque permitió que el diablo entrara en su vida y entonces hizo estragos. O sea, no hay que maquillar aquí nada. Aquí para perdonar hay que hablar las cosas como son y reconocer que hay gente que nos dañó, que hay gente que nos lastimó, que hay gente que nos traicionó. Ese es el principio del perdón. El perdón no es algo romántico, el perdón es algo divino que se obtiene con ayuda de Dios para poder perdonar a otras personas, pero tiene estas características que estoy mencionando. Y si tú no quieres tener una vida aquí en esta tierra que fuera un infierno, porque el que está amargado sale y ve el sol, pero lo ve nublado. Tiene una linda familia, pero ni la disfruta. Tiene buenos amigos, pero ni los disfruta. ¿Por qué? Porque hay algo que lo tiene amargado, hay algo que le lastimó tanto. Y lastimosamente no se lo dicen en su congregación, no le dicen: hermano, usted está amargado, usted está en pecado de amargura. ¿Por qué? Porque si le dicen eso, a lo mejor se va de la congregación. Pero hoy te lo digo con amor, no para que te vayas de esta reunión ni de este programa, sino porque te amo y porque Cristo te ama más. Es necesario perdonar, es necesario quitar todo en nuestro corazón que no sea lo correcto. Si hay amargura, si hay enojos, iras, griterías, maledicencias, malicia, eso no viene de Dios. Es necesario poder pedirle ayuda a Dios, es necesario pedir perdón también si estamos amargados, y es necesario perdonar a las personas que nos ofenden, nos pidan perdón o no nos pidan perdón. Porque piénselo por un instante, amado oyente, el que le hizo daño está por allá en la playa, está tomándose un coco, está tomándose un juguito, así como si nada, y usted está aquí teniendo una vida miserable, vacía, amargada, grisácea. Por eso Dios no quiere que estemos amargados. Dios nos pide que aprendamos a perdonar, y yo espero que esta plática pueda motivar al oyente a escudriñar estos textos que estamos leyendo y pedirle ayuda a Dios, porque Dios nos quiere hacer libres, pero libres de verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, Pastor Gustavo, por esa explicación. Y permítame, amigo oyente y pastor, recabar sobre alguna pregunta que tal vez ya el pastor la absolvió y de pronto la indiqué también anteriormente, pero me nace esta inquietud y desde luego que no es de ninguna manera, digamos, con una intención de pronto ofender, sino más bien como de poder reconocer, detectar, reflexionar por qué nos cuesta perdonar. Ya el pastor nos indicó, hay un fundamento que es el amor de Dios, hay un fundamento que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras, hay un fundamento que el pastor dijo ahora, divino, es una bendición, es un don que Dios nos da para ir con todo el corazón abierto y pedir perdón o dar perdón. Pero hay lo siguiente, pastor, hago esta reflexión. A veces hay muchos corazones duros de muchas personas, al cual yo me puedo también incluir, de un corazón un poco duro, un poco falta de generosidad, de amabilidad, de cariño, llamémoslo así. Y sí, nos cuesta a veces pedir perdón o dar perdón, pero podríamos hacer una reflexión, pastor, que una persona que tiene esas dificultades para pedir perdón o para perdonar es porque realmente no tiene un corazón, digamos, regenerado en Cristo, es porque le hace falta captar, entender, identificarse con el amor de Dios, es porque de pronto no le han enseñado de manera categórica y directa, como lo indica la palabra de Dios con vehemencia, no le enseñan de la importancia que es el de perdonar y pues dar perdón. De pronto no será que nos falta realmente identificarnos con lo que es la doctrina, llamémoslo así, del perdón, sino que el perdón lo llevamos a un plano de un abrazo, de perdóneme por salir de paso solamente de palabra, pero no porque realmente esté en el ser y en el corazón sintiendo que embarrada haber
hablado mal de mi hermano o haber pronunciado esa palabra dura, ¿no será que andamos más bien con dureza de corazón, pastor? No, la verdad que, doctor, usted lo comentó de manera magistral. Creo que la Biblia, véalo así, amado oyente, ¿no? Lo contempla como un árbol, véalo así, ¿no? Como un árbol que tiene frutos. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Y aquí yo abro mi corazón con usted, amado oyente, porque eso creo que nos puede ayudar bastante en este momento. Uno de los pecados que más trabajo me costó dejar, ya hace más de 20 años con la ayuda y con la gracia de Dios, fue la amargura. Por eso les puedo hablar de algo que yo viví prácticamente: amargura contra familia, amargura contra familiares, con gente cercana, con amistades. Entonces, la amargura es algo que se puede clasificar como un pecado interno. Hay pecados externos, que es obvio, ¿no? Si alguien toma, alguien fuma, si alguien es adúltero, pues eso todos lo ven, todos lo notan. Pero hay pecados internos. Y esos pecados internos pueden ser la envidia, los celos, los chismes, las lujurias, las codicias, las avaricias, ¿no? ¿Eso quién lo ve? Pues solamente Dios lo ve y uno lo entiende. Y uno de esos pecados internos es la amargura. Fíjese que Dios, como dice el doctor Juan, él es claro, ¿eh? Dios no se anda por las ramas. Y entonces Dios, como no quiere que nadie se pierda, bueno, ahí está la respuesta de por qué nos cuesta trabajo perdonar. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, Dios, lleno de amor, nos deja esta instrucción y nos dice: mirad bien. Cuando dice mirad bien, es que revises bien algo, ¿no? Es como cuando hay una fuga de gas, una fuga de agua, o cuando hay un desperfecto en la electricidad. Tienes que tener cuidado, con eso no puedes jugar, no te puedes confiar, porque eso puede provocar un accidente fatal. Entonces aquí Dios te está diciendo: mira bien, no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, ¿qué te está diciendo? No entres al cielo, no termines la carrera, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es decir, que la amargura nos estorba para poder perdonar. No solamente es un corazón duro, como decía el doctor Juan, no solamente puede ser un corazón no regenerado, sino puede ser que usted ya dejó muchos pecados, pero el pecado de la amargura está bien enraizado. ¿Y por qué dice la Biblia una raíz de amargura? Porque a lo mejor nosotros nada más vemos lo de encimita y ahí conectamos con el texto de Efesios. Por eso decía hace rato, bueno, yo me enojo, pues sí, ese es mi carácter, yo me enojo y qué, yo grito y qué. No es el grito, amado. El problema no es el grito, el problema es lo que está detrás del grito. Ah, pues yo sí hablo mal de mi prójimo, no, sí, es que este está bien mal, y mi compañero está bien mal, y mi jefe está bien mal, y mi esposa, o mi exesposa, o mi esto y lo otro. O sea, ¿por qué hablas mal de las personas? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Entonces, hay mucha gente que está amargada, pero vamos a ser sinceros. En las congregaciones, si yo te dijera que estás amargado, te vas, o sea, no te gustaría eso. Entonces se inventaron otra serie de doctrinas que no vienen en la Biblia, como la sanidad interior, como la regresión espiritual, como cosas que no vienen en la Biblia, como para poder subsanar esta parte que la Biblia lo dice con claridad. No, tú tienes que entender si hay un pecado. Así como alguien tiene el pecado de robo, o el pecado de borrachera, o el pecado de ver pornografía, bueno, hay un pecado que se llama amargura. Y lo pueden tener líderes, pastores, apóstoles, ancianos, lo puede tener quien sea que no se guarde y no se cuide. Es más, una persona que va caminando bien en el Señor se puede deslizar y empieza a permitir que la amargura entre en su corazón. Y aquí dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura, este pecado de la raíz de amargura te puede estorbar para llegar al cielo. Yo no sé tú, amado, pero el día que yo entendí esto, yo le dije: Dios, yo no puedo seguir amargado. Yo le pedí perdón a Dios por este pecado. Hay que arrepentirse de este pecado de la amargura para que entonces Dios perdone el pecado. Y vas a ver como cuando cortas la raíz de un árbol, el tronco se cae, el tronco se seca, los frutos se secan y ya no hay más gritería, ya no hay más enojos, ya no hay más contiendas, ya no hay más malicias, ya no hay más maledicencias. ¿Por qué? Porque cortaste de tajo el pecado que es el pecado de amargura. Y termino con esto diciendo, ten cuidado en esto. Aún en las congregaciones, esto es un pecado que normalizamos. A veces se normaliza el pecado de la amargura. Dice el texto en Hebreos 12:15, y por ella muchos sean contaminados. Un hombre amargado, un esposo amargado va a amargar a su esposa. Una esposa amargada va a amargar a sus hijos. Un líder en una iglesia va a amargar a los demás. Alguien que empieza a hablar mal de los demás, pues, ¿qué van a aprender los discípulos? A hablar mal de los demás, a calumniar a los demás, a chismear de los demás. Y lo que hay solamente es el pecado de amargura. Por eso digo que es un pecado, lo dije al principio.
La falta de perdón es algo legalizado en las congregaciones cristianas, pero no por eso quiere decir que es normal. Jesucristo vino a traernos libertad, y de verdad con mucho amor, sin condenar a nadie, sino de verdad llevándonos a un verdadero arrepentimiento y cambio. Pidámosle perdón a Dios si hay raíces de amargura en nuestro corazón. Seamos libres de la amargura para que podamos perdonar. Si usted tiene una raíz de amargura, por eso es que el amor cristiano no entra en su corazón, no tiene cabida. O está la raíz de amargura o está el amor cristiano. Y yo no sé, amado, pero yo creo que tenemos que elegir siempre el amor de Cristo, que llene nuestro corazón, pero antes hay que quitar cualquier raíz de amargura, y eso se hace, para no inventar nada, pidiéndole perdón a Dios por ese pecado. ¿Cuál es el pecado? La amargura. Hay que identificarlo, y Dios es fiel y justo para perdonar cualquier pecado. Bien, Pastor Gustavo. Bueno, agradecemos aquí, hay algunos amigos en YouTube. Hay una hermana, Lade Avendaño. Bueno, permítame, este apellido Avendaño llega a mi corazón porque era el segundo apellido de mi mami, la familia Avendaño. Gracias por su comentario. Y mire que ella dice, perdonar duele, perdonar duele. Qué bueno. ¿Por qué, pastor? ¿Verdad? Duele perdonar. Claro, porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones. Que nos traicionen, duele. Que nos lastimen, duele. Que hablen mal de nosotros a nuestras espaldas, duele. Que un buen amigo nos falle, duele. O sea, esas cosas duelen, somos seres humanos. Pero si hacemos a un lado nuestros sentimientos y decimos, Señor, pero aunque duela, ayúdame a perdonar. Ayúdame a no estar amargado o amargada. De verdad que es como Jesucristo dijo, cuando alguien nace de nuevo, es como la mujer que tiene dolores de parto, duele, pero después de que duele un tiempo y después de que son dolores fuertísimos, dicen las mujeres, ¿verdad? Después hay alegría y hay gozo, y entonces esas lágrimas se convertirán en alegría y en gozo, y entonces habrá una libertad. Entonces le digo a Lady, de verdad, Avendaño, pues que vamos a orar por ella, que pueda perdonar, y a cualquiera de los oyentes que esté escuchando esta enseñanza, que Dios nos ayude y nos enseñe a perdonar, que ese es el camino que nos va a llevar al cielo, porque así como Cristo nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Gracias, Pastor Gustavo. A todos los amigos que se conectaron vía WhatsApp, Facebook y YouTube. Gracias. Y qué bueno, Pastor, que en estos minuticos que nos queda nos puedan indicar cómo se ha sentido acá en esta Colombia, cómo ha estado ese trabajo misionero. Y qué bueno que nos indique pues la misión que está cumpliendo acá en Colombia, que ojalá algún día lo pudiéramos ver de tiempo completo acá en esta hermana nación como es Colombia y México, Pastor. No, pues la verdad que muy agradecido con todo el pueblo colombiano. Donde hemos ido nos han recibido muy bien. El pueblo colombiano es un pueblo muy cálido. Yo creo que el pueblo colombiano tiene cosas muy hermosas, muy valiosas. Hemos estado visitando algunos lugares. Hemos estado por allá en Girardot con buenos amigos, hermanos. Pasamos por allá por Fusagasugá, conocimos también a gente muy linda por ahí de paso, y hasta nos permitieron compartir en la plaza sin conocernos. Entonces pues yo creo que esas son cosas de parte de Dios. Y aquí en Bogotá pues también gente muy especial, y en muchos lugares, ¿no? Que tenemos contactos ahí con gente de Armenia, de Bucaramanga, de La Guajira, ahí con el pueblo guayú. Mandamos un fuerte abrazo muy afectuoso, y de verdad que en Medellín, en Yopal, en muchos lugares de verdad que nos han recibido muy bien, y pues gracias por este espacio a Fuego AM, al doctor Juan. Pues de verdad que estamos para servirles allí. Nos pueden contactar en Fuego AM, tiene el doctor Juan nuestro número personal, y estamos para servirles, doctor Juan, con mucho gusto, y a todos nuestros oyentes. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, Pastor, y con la providencia divina que nos permite escucharlo, nos permite recibir esa enseñanza. Y bueno, pero nos queda un minutico que pudiéramos indicarle el ministerio a la cual pertenece el pastor
nació en México o nació en otra nación y aquí en Colombia están en algunos otros lugares distinto a Bogotá, pastor. Muchas gracias, doctor. Pues sí, sí nacimos en México. De hecho, para cualquiera de los oyentes que, pues si llega a México o a algún otro país en América, hay un ministerio que se llama Jóvenes Discípulos, así está en YouTube, así nos pueden encontrar. Jóvenes Discípulos, y hay buenas enseñanzas, son enseñanzas serias de la palabra, les recomiendo mucho. Y aquí en Colombia, en YouTube igual, de manera pues discreta, ¿no? Pero vamos avanzando, gracias a Dios. Ahí está un sitio que se llama Estudios Bíblicos en Colombia, en YouTube. Ahí puede encontrar buenas enseñanzas también, y de verdad que estamos para servirles, y aquí estamos, con mucho gusto. Vea qué hermoso ministerio, Jóvenes Discípulos. Bueno, yo me considero joven porque tengo un corazón joven a pesar de mis 71 años, pero ahí estoy, joven discípulo. Amigo, qué bueno que puedan entrar a esa página y seguir toda la misión que cumple el pastor Gustavo Rosales aquí en Colombia. Qué bueno que en otra oportunidad lo podamos tener aquí en los estudios como lo hicimos hace algún tiempo, y qué bueno que nos pueda seguir ilustrando sobre estas doctrinas fundamentales que son precisamente tan esenciales hoy, porque mire que uno escucha mucha doctrina humanista. Y no es que esté mal, pero es que primero es la enseñanza de la doctrina bíblica, del Evangelio. Eso es más importante muchas veces que la misma doctrina humanista. Pastor Gustavo, Dios lo bendiga. Gracias por su enseñanza, por su tiempo, y que el Señor lo proteja, lo colme de grandes bendiciones en ese hermoso ministerio para el cual pertenece y trabaja y sirve al Señor con todo corazón. Cordial saludo, abrazo, Pastor Gustavo. En el Control Master. Sí, adelante, Pastor. Y hasta pronto, Dios les bendiga a todos, y de verdad que gracias a Fuego AM y gracias a Dios por su vida, doctor Juan, y a todos los oyentes, pues seguimos en comunicación. Bien, Pastor, en el Control Master, amigo oyente, nos acompañó Lorena. Gracias a usted por la participación de quienes estuvieron en WhatsApp, YouTube y Facebook. Bendiciones. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así no lo concede el Padre Celestial. Bendiciones.